Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Bueno, ya vamos a terminar esta serie de videos de repaso del bimestre pasado, el bimestre anterior, y vamos a terminar con la cereza del pastel, con la diagramación. Vamos a colocar aquí, vamos a ponerlo un poquito más grande, pero yo puedo escribir más grande. Con la... ok, aquí sí. Con la diagramación. Ya estoy escribiendo mejor en la pizarra esta. Ok, con la diagramación. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer todo esto que hicimos anteriormente, pero como un diagrama, en una estructura de un diagrama con líneas. Eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es establecer una línea principal. Vamos a corrernos un poquito para acá. Hacemos una línea y sobre esa línea es que vamos a diagramar. Sobre esta línea vamos a diagramar. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ok. Después vamos a establecer, como la vez anterior, vamos a identificar cuál es el verbo principal. ¿Sí? Porque vamos a identificar cuál es el verbo principal, que ya por supuesto lo tenemos identificado y no vamos a preguntarle a nadie nada. Porque necesitamos separar el verbo del predicado, que son los dos sintagmas más grandes. Entonces, para separar los dos sintagmas más grandes, el verbo del predicado, yo voy a hacer una línea vertical que corte esta línea horizontal. Dios mío, mi pulso está grave. Y todo lo que va a estar, vamos a ponerlo aquí, todo lo que va a estar en este rango le vamos a llamar sujeto. Y todo lo que va a estar en este otro rango le vamos a llamar predicado. Así que cuando ustedes vean una línea que se corta, una línea vertical que corta una línea horizontal, lo que está a la derecha es predicado y lo que está a la izquierda es sujeto. Allí es donde vamos a colocar todo. Y por supuesto, como comenzamos con el verbo principal, comenzaremos con el verbo escribe. Escribe. Ok, me voy a felicitar a mí mismo porque estoy escribiendo mejor aquí. Escribe, ¿sí? Después que hemos identificado el verbo escribe, ya sabemos que es escribe por todo lo que dijimos anteriormente, vamos a buscar cuál es el sujeto. El sujeto ya sabemos. Bueno, este verbo escribe lo colocamos porque es el núcleo, ¿verdad? Del predicado del sintagma, del sintagma verbal. Perdón, es un sintagma verbal. Ahora vamos a buscar el núcleo del sintagma nominal. Sintagma nominal, el núcleo. El núcleo del sintagma nominal es Pablo, y ya lo habíamos hecho anteriormente. Vamos a ponerlo aquí. Pablo. Ese es el núcleo del sintagma verbal. Entonces ya tenemos los dos núcleos. Que es en esencia, estos dos núcleos es en esencia lo que dice la oración. ¿Qué dice la oración? Que Pablo escribe. Eso es todo. Esa es la esencia de la oración. Pablo escribe. Esa es toda la esencia de la oración. Después que nosotros buscamos los núcleos, entonces, ¿qué hicimos? Vamos a irnos para acá. Buscamos, ya tenemos el sujeto y el predicado. Colocamos los núcleos, solo los núcleos, porque en la diagramación solamente vamos a colocar los núcleos, porque a partir de los núcleos que vamos a construir, identificamos los complementos del verbo. Ok. Hay dos formas que se pueden hacer los complementos del verbo. Primero, después que yo hago esta recta completa que corta, yo puedo hacer otra recta, pero esta vez la recta no corta. Y todo lo demás, todo lo que vaya después de esta recta va a ser, todo lo que vaya después de esta recta, vamos a ver si puedo hacer, va a ser complemento directo. ¿Sí? Y yo lo he visto, algunos profesores lo hacen, una recta así,
para que todo lo que vaya después de esta recta va a ser complemento indirecto. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Lo que le iba a decir. Otros profesores prefieren hacer esto para el complemento indirecto, como los complementos circunstanciales. Es decir, todo lo que salga del verbo son los demás complementos. Complemento directo, complemento indirecto. Complemento directo es este. Complemento indirecto, complemento circunstancial. Para otro, bueno, después les explico porque este no tiene ese, no es predicativo, no es nominativo. Entonces, así es como se diagrama. Bueno, vamos a borrar y yo voy a preferir todos los demás complementos abajo. Todos los demás complementos abajo. Ese es el que voy a preferir. Si usted prefiere colocarle la línea así y escribir el complemento indirecto al lado, pues está bien, no hay problema. Ok, ya dijimos que el único complemento que tiene el verbo escribir... perdónenme. Cuando borro se me olvida pasar el lápiz. Hay unos lápices electrónicos que uno borra como si fuera un lápiz hacia... es decir, le da la vuelta al lápiz y borra, pero no tengo esa tecnología todavía. Ok, Pablo, escribe. ¿Cuál es? Dijimos que era el complemento indirecto. Bueno, ahora vamos a buscar el complemento indirecto. El complemento del verbo. El único complemento del verbo que hay es Pablo. Yo creo que lo tenemos que hacer así para poder verlo. Pablo, escribo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y a partir de allí comienzo a diagramar. Lo primero que me encuentro es que Pablo escribe, como el complemento es del verbo, la línea baja, la línea parte del verbo, para que uno sepa que el complemento es del verbo. ¿Verdad? Y entonces viene un sintagma preposicional. Pablo escribe a. Cuando escribimos una preposición, le colocamos otra línea así para separar el enlace del término. Aquí separamos el enlace del término. Entonces dice, Pablo escribe a. ¿A quiénes escribe? Los santos. Pero aquí no me va a dar chance. Bueno, vamos a ver si me da chance. Escribe a. Los santos. Colocamos santos aquí. ¿Por qué colocamos santos aquí? Porque es el núcleo de este sintagma que habíamos dicho que era un sintagma nominal. Aquí es un sintagma verbal con el a, pero después ese término en sí mismo es un sintagma nominal. A los santos, y colocamos el determinante abajo. La conjunción, que es la que une los dos sustantivos, los dos adjetivos sustantivados, y fieles. Entonces, fíjense, escribe a los santos y fieles. Después sigue diciendo en Cristo Jesús. Entonces, esa otra frase preposicional o sintagma preposicional, ¿a quién modifica? A santos y fieles. Esto se ve como un todo. Santos y fieles se ven como un todo. A santos y fieles, entonces. Santos y fieles. Colocamos la preposición en. Creo que dice Cristo Jesús. ¿Sí? El otro dice Jesucristo. En Cristo Jesús, sí.
a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y después, viene la frase que están en Cristo, que ya sabemos que es una oración subordinada. Como una oración, la pespunteamos, una oración subordinada, ¿verdad? La pespunteamos acá y hacemos otra cosa aquí. Ok, ¿qué nos enlaza esa oración? El qué. El qué va flotando porque todos los enlaces flotan. Pero como les dije, el qué es un enlace, pero también hace de antecedente, es decir, de los santos y los fieles, hace de sujeto. Como hace de sujeto, hacemos la recta otra vez, ¿recuerdan? Sujeto, predicado, sujeto, aquí. Sujeto, predicado, sujeto, predicado. Este que hace de sujeto y lo ponemos acá. Ellos. ¿Quiénes son ellos? Los santos y los fieles. Santos y fieles en Cristo Jesús, que lo colocamos aquí porque enlaza. No sé si le ponemos acá entre paréntesis ellos, santos y fieles, que están, el verbo. Y este verbo no es copulativo, aunque tiene forma de verbo copulativo. Es decir, uno dice los verbos ser y estar y parecer son verbos copulativos, pero no siempre. Cuando este verbo se puede cambiar por viven, por ejemplo, viven en Éfeso, entonces este verbo no hace de copulativo, sino que es predicativo. Entonces tiene un complemento. No es un complemento de atributos, sino el complemento verbal. Será, están en, otra vez colocamos la preposición porque es un sintagma preposicional ¿en dónde que estaban? En Éfeso. ¿Verdad? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de esta oración? Esta oración es una oración subordinada, adjetiva, que modifica a santos y fieles, a ellos, ¿verdad? Modifica a santos y fieles. Y esta frase preposicional, ¿qué función hace? Hace una función de complemento de nombre. Entonces, esto es un complemento de santos y fieles, una frase preposicional, y esta oración subordinada adjetiva también hace complemento de santos y fieles. Por eso es que de ninguna manera es un complemento circunstancial del lugar principal, pero sí es un complemento circunstancial del lugar de esta oración. De esta oración. Ahora vamos para el sujeto. Ya se le ve presencia a esto. Vamos para el sujeto. En el sujeto nos encontramos que está Pablo como núcleo del sujeto. Vamos a hacerle a Pablo aquí a cortar esta recta, porque después viene una frase apositiva. Las aposiciones tienen como norma, se cortan, perdonen el temporizador se cortan, es que ya tengo que hacer otra cosa, se corta y se coloca un signo de igual. Entonces, memorícense esto. Todas las aposiciones tienen un signo de igual. ¿Qué es una aposición? Bueno, es un sustantivo modificando otro sustantivo. No quiero ni escribir. O es un sintagma nominal modificando otro sintagma nominal. Y no caigan en el error que porque está al lado de un nombre, entonces es un adjetivo. Entonces colocamos Pablo es igual a apóstol. Apóstol. Y vamos a ver qué viene. Bueno, viene una preposición, un sintagma preposicional. Este sintagma
nos dice que es, vamos a ver si cabe aquí, siempre a la palabra que modifica es el que vamos a hacer la línea. Dice que es de, colocamos la barra, Jesucristo. Entonces Pablo es apóstol de Jesucristo. ¿Qué más dice? Que no solamente es de Jesucristo, sino que es apóstol por la voluntad de Dios. Vamos a hacerlo un poquito más larga. Aunque yo debí... Bueno, ya ustedes saben que todo eso viene es de aquí para allá. Entonces, ponemos barra. Voluntad. Que es el núcleo del sintagma nominal. Subordinamos la. Y colocamos otra subordinación, la voluntad de, colocamos aquí barra Dios. Ok, entonces fíjense los núcleos. Los núcleos están aquí. Pablo es un núcleo del sintagma nominal mayor, que es el sujeto. Apóstol es un núcleo del sintagma nominal de aposición. Entonces, ¿qué nos dice? Que Pablo nos está dando una información como remitente de la carta, porque pudiera decir Pablo escribe y empezar la carta. No, como remitente de la carta le está dando una información sobre sí mismo. Es decir, él está aportando su identidad. Su identidad. Necesita que la gente conozca cuál es su identidad. Entonces, comienza. ¿Cuál es la identidad del apóstol? De Pablo, perdón. Pablo es un apóstol, pero no cualquier apóstol, porque sigue desarrollando o especificando cuál es su identidad. Es un apóstol de Jesucristo. Pero tampoco es cualquier apóstol de Jesucristo, porque él no estuvo en el ministerio de Jesús, sino que fue después de la resurrección de Jesucristo. Me imagino que la gente se habrá pensado, pero bueno, Pablo, tú no estuviste cuando Jesucristo estuvo con nosotros y nos enseñó y todas estas cosas. No estuviste, no puedes ser apóstol. No. Yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por voluntad, por una voluntad, es decir, por un deseo. No mío, no es un deseo mío, sino un deseo de Dios. Entonces vemos los niveles. Y usted puede hacer un mensaje acerca de la identidad del apóstol Pablo. ¿Por qué se quiso identificar cuáles eran, etcétera? Usted después hace su investigación, pero lo que nos enseña esta estructura es que, bueno, lo que nos enseña no, lo que nos ayuda a la diagramación es que nos da estructura para tener cuáles son las partes principales del mensaje y poder desarrollarlas mejor. Nos da claridad. Después viene escribe. ¿A quién les escribe? Bueno, el apóstol Pablo solamente no quiso dar el complemento directo. El complemento directo no está. Vamos a poner una X. Entonces, yo no sé por qué me salió eso. Ok. No quiso decir, no está. Entonces, no quiso decir dónde estaba, qué estaba escribiendo. De hecho, es obvio que lo que escribe es la carta. Entonces no lo coloca. Ni siquiera le interesa colocar el verbo. Porque lo hace tipo las cartas que se escribían en la antigüedad. Remitente, destinatario, y después vamos a estudiar que es el saludo. Remitente, destinatario y saludo. Y lo colocamos en tercera persona porque las cartas eran leídas. Entonces no la leía, el que la leía, el que la escuchaba, no era el que la leía. Bueno, no sé si me eran leídas comunitariamente. Entonces el que la leía, por ejemplo, la agarró Timoteo, la leyó y decía Pablo, apóstol. Entonces el que la leía no se identificaba a sí mismo, sino que identificaba al apóstol. Por eso es que la pongo en tercera persona. Si me entendieron, está bien. Si no me entendieron, también. Escribe a. Entonces hay
hay un destinatario de la carta. Entonces no solamente hay un remitente, sino que hay un destinatario de las cartas. ¿Quién les escribe? Bueno, fíjense cómo Pablo los identifica, que son santos y fieles. Y ahí hay una estructura semántica que tiene significado y que usted puede sacarle jugo cuando esté enseñando, cuando esté predicando. Entonces, a los santos y fieles, estos son santos y fieles, utilizando adjetivos que están sustantivados. Santos y fieles, pero no en sí mismos, sino en Cristo Jesús. Es decir, hay una locación, hay un lugar donde esta gente es santa y fiel, no por sí mismo, sino en Cristo Jesús. Y ahí usted también, utilizando los recursos de la semántica, del significado, pues tiene otra estructura para enseñar. Y por último, que están en Éfeso. También otra estructura, o que viven en Éfeso. Esa es la idea del verbo estar. Y bueno, hasta aquí esta última explicación en español de Efesios capítulo 1, versículo 1. Las próximas las vamos a hacer en griego. Dios me les bendiga rica y abundantemente.